para distintos medios de Argentina y él está situado en Kiev, o Kiev, también la capital ucraniana, en medio de lo que es este avance del ejército ruso. Alexander, bienvenido a la Argentina, bienvenido a La Rioja. Matías Vergara te saluda, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias, sí, más o menos aquí. ¿Por qué más o menos? Contame, Alexander, cómo está la situación hoy allí. Sabemos que estás en Kiev, principalmente allí en la capital de Ucrania. ¿Cómo está el avance del ejército ruso a esta hora? ¿Qué información en ese sentido nos podés dar? Sí, los rusos fracasaron al entrar aquí ayer también. Eso fue su séptima intención y la columna del enemigo fue derrotada, destruida aquí a los alrededores de la capital. Teníamos varios bombardeos, de verdad, hace una hora en los barrios más lejanos desde mi apartamento. Yo estoy aquí en la capital, en mi apartamento. También había varias veces sonía la sirena, hoy desde la mañana, pero por ahora más o menos tranquilo. Ayer anoche Rusia bombardeó una ciudad que se llama Zhytomyr, en la parte occidental, a unos 200 kilómetros desde Kiev. Esa fue una cosa bastante dramática porque yo vi los videos y las fotos que una casa de maternidad fue destruida. Pues es una cosa difícil de comentar que tal infraestructura civil como casa de maternidad puede ser golpeada por los misiles del enemigo y finalmente tenemos las evidencias que de verdad la Federación Rusa está cometiendo aquí los crímenes contra humanidad. Eso te iba a decir, Alexander, es decir, Rusia está atacando no objetivos militares, sino objetivos civiles. Está atacando ambos. Su primer objetivo cuando la guerra empezó fue la infraestructura militar. Pero cuando los rusos fracasaron a avanzar, cuando su operación ofensiva fue frenada en varias direcciones, decidieron atacar, a golpear, a lanzar misiles a la infraestructura civil para presionar, para imponer la atención al gobierno ucraniano, porque de verdad aquí es una cosa muy sensible. Somos un país democrático, por eso la sociedad sufre bastante y por eso los rusos decidieron a presionar Ucrania a través de tal herramienta como los ataques a infraestructura civil. Ahora, Alexander, te pregunto, ¿por qué está dando tan buen resultado la resistencia ucraniana allí, sobre todo en la capital, en Kiev? ¿Qué fue lo que pasó? Sí. ¿Realmente el ejército se pudo complementar con los ciudadanos y dieron una buena resistencia? ¿Llegaron más armas? ¿Llegaron provisiones para el ejército? ¿A qué crece el éxito de la resistencia ucraniana allí en la capital del país? Sí, hay muchas explicaciones sobre eso. Lo primero es que el ejército ucraniano tiene una experiencia de batalla desde 2014, porque la guerra con Rusia empezó en Donbass, en parte oriental, desde 2014. Pues hay mucha gente, muchos oficiales y soldados que tienen real experiencia militar y por eso tienen la experiencia de resistencia contra las tropas rusas. Ese fue primera razón. Segundo, las tropas ucranianas tienen mucho ánimo, están motivadas a luchar aquí en su país. Y las tropas rusas, al contrario, no entienden su objetivo, ¿no? Los soldados detenidos nos dicen que de verdad no entienden su objetivo, por qué están aquí. Son desmoralizados y desmotivados. Eso es muy importante durante la guerra para que los soldados y los oficiales sean motivados a ir a combatir, a disparar y a morir, puede ser. A Rusia le falta motivación aquí. Y también la sociedad es unida como nunca. La gente ingresa al ejército, ingresa al defensa territorial, los voluntarios ayudan con armamentos, con la ayuda humanitaria. Pues aquí la sociedad de verdad apoya nuestro ejército y los soldados entienden que están en su territorio. Alexander, ¿cómo van estas reuniones que están manteniendo miembros del gobierno ruso con miembros del gobierno ucraniano? ¿Se está pudiendo alcanzar algún principio de acuerdo? ¿Son positivas, no son positivas? ¿Qué se dice respecto a estas reuniones que mantienen en teoría para poder firmar un armisticio o poder firmar una paz o que termine este conflicto de una buena vez?
De verdad, las primeras negociaciones pasaron hace 2 días. Hoy tenemos la otra reunión por la tarde, pero yo soy pesimista de esas reuniones porque Rusia todavía impone los ultimátum a Ucrania para que nosotros rendimos y desarmamos. Debemos esperar un poco más para que la economía rusa se colapse, para que el avance ruso sea frenado y los rusos perderán más, porque ahora Rusia tiene la capacidad a continuar su avance aquí en Ucrania y por eso no quieren sentarse a la mesa de negociaciones. Rusos no quieren paz aquí. Su primer objetivo no es negociar la paz, su primer objetivo es negociar la rendición de Ucrania como el país, la retirada del gobierno ucraniano. Pues Ucrania, al contrario, necesita alto el fuego y retirada de las tropas rusas. Por ahora, Rusia no quiere negociar la paz, pero solo quiere negociar los ultimátums que Moscú impone a Kiev, a Ucrania. Pues de verdad yo no tengo mucho optimismo sobre esas negociaciones, porque las sanciones económicas, claro, son graves, pero son a largo plazo. Hay que esperar un poco más para que sean más efectivas ahí en Rusia. Alexander, recién hablabas que Rusia está atacando tanto objetivos civiles como militares, y en este sentido te pregunto, ¿hay alguna cifra oficial de civiles muertos por estos ataques que está teniendo el ejército ruso hacia los puntos de Ucrania, hacia los distintos edificios y los lugares civiles? Sí. Ayer el Ministerio de Sanidad Pública ucraniano publicó la cifra de 150 muertos civiles que tenemos aquí junto con los niños, pero creo que esa cifra no es correcta, es más grande porque no hay información desde ciudades ocupadas y hoy también tuvo ataques, pues esa cifra se eleva cada día. No tenemos la información sobre los predios del ejército ucraniano porque es claro que es secreto, pero yo creo, según la información que leo en las noticias, las pérdidas rusas son más grandes. Por ahora, según la información oficial del Ministerio de la Defensa ucraniano, los rusos perdieron cerca de 6.000 personas muertos aquí, fallecidos aquí en Ucrania. Pues es una cifra enorme y Rusia todavía continúa su avance, pues creo que los recursos rusos es bastante difícil frenar el avance ruso porque los recursos son de verdad masivos y grandes. Alexander, y hablando justamente del avance ruso, ¿se sabe hacia dónde se está dirigiendo el ejército ruso en estos momentos? Digo, evidentemente todavía no han podido tomar Kiev, todavía la resistencia de la capital ucraniana es muy fuerte, pero ¿hacia dónde? ¿Cuáles son los otros puntos? ¿Cuáles son las otras grandes ciudades o los otros lugares hacia los cuales está avanzando el ejército ruso a esta hora? Claro, es que su primer objetivo es la capital y la mayoría de los tanques de los columnas están dirigiendo a la capital. Cada día hay batallas en regiones del norte y oriental de la capital porque los rusos no quieren solo controlar las ciudades en la parte oriental. Su primer objetivo es entrar a la capital, derribar el gobierno y es empezar y hacer Ucrania rendirse. Pues a les da igual la ocupación de otras zonas, su primer objetivo es la capital. También ocuparon la ciudad Gerson del sur de Ucrania porque está cerca de la península Crimea. Es una península en el Mar Negro ocupada por Rusia desde 2014. Ellos ocuparon la ciudad de Gerson porque es una ciudad estratégica, porque tiene la planta hidroenergética y que puede dar el agua a la península Crimea. Pues por ahora es tal. Claro que yo pienso que los rusos van a empezar el bombardeo de la capital porque anoche bombardearon una ciudad cerca de la capital. Hace 2 días bombardearon la ciudad segunda más grande de Ucrania y creo que la capital Kiev puede ser la siguiente. ¿Es la noche principalmente, Alexander, donde hay mayor cantidad de bombardeos? La mayor cantidad de bombardeos en Kiev fue los primeros 2 días.
Después había varias, claro que cada día hay sirenas y yo de verdad escucho los bombardeos más lejanos. Pero Kiev, hay que entender que Kiev es la capital y tiene la defensa antiaérea muy buena y los rusos lo entienden porque siempre interceptan los aviones y los misiles que se están volando aquí a la capital. Claro que varias ahora han golpeado a los edificios civiles. Aquí hay un poco, sí hay destrucciones, no tan grandes como en las regiones orientales, pero sí hay. Pero creo que aquí vamos a salvar, que de verdad es muy bien protegida. Bien, te pregunto, Alexander, ¿qué se sabe del presidente Zelensky, del presidente de Ucrania? El presidente Zelensky ahora disfruta un apoyo gigante, de verdad. Antes de la guerra, toda la sociedad le criticó. Ahora el presidente es de verdad un líder de la nación. Se quedó en la capital, se quedó aquí, también riesga de su propia vida. Y cada día se dirige a la nación y pues es una expreso de solidaridad con la gente, con nosotros, y nosotros sentimos esa solidaridad con el gobierno y el presidente. Estamos de verdad muy unidas y yo veo que ninguna oposición y el partido del gobierno están de verdad muy unidos ahora contra un enemigo común. Los juegos políticos se quedaron al lado. El presidente ahora de verdad hace muy buen trabajo. Alexander, y te pregunto, ¿dónde estás ubicado vos y dónde está ubicado la mayoría de los ucranianos que todavía se quedaron en Kiev? ¿Pueden seguir estando en sus casas, en su domicilio? ¿Están en los refugios? ¿Vos principalmente seguís trabajando desde tu apartamento donde sabemos que estabas o estás desde un refugio? ¿Y cómo es el tema del internet también para que puedan estar permanentemente comunicados? Yo me quedo en el apartamento en la capital, en Kiev, en un barrio de edificios civiles. Internet funciona perfectamente, de verdad, y comunidades también. Hay la luz, energía, gas, agua, todo. Eso funciona. Claro que mucha gente se evacuó, pero en el mismo tiempo mucha gente se ingresó a las como grupos voluntarios. La gente ayuda al ejército con los que necesita. La gente no solo se queda en los refugios, porque ahora la sociedad es muy unida como nunca y ahora nosotros da igual como posición política. La gente solo habla ahora habla sobre única cosa, es término de la guerra. Pues la gente sí mucha gente se queda en los asilos, pasan sus noches ahí, pero yo prefiero quedarse en el apartamento porque necesito trabajar, informar, etc. Sí. Claro. Alexander, ¿y todos los hombres de Ucrania están a disposición del ejército o hay alguna excepción para algunos hombres que no sean llamados a combatir ante esta situación de la invasión rusa allí en Ucrania? Sí. Yo explico, sí. Tenemos aquí movilización general. Eso significa que los varones desde 18 hasta 60 años no pueden salir al extranjero, pero solo gente que tiene experiencia militar y solo gente que sirvieron en el ejército, pues tienen documentos que sirvieron en el ejército, pueden y tienen derecho a ingresar al ejército ucraniano y a la defensa territorial, pues tienen derecho a tomar armas. La gente como yo, la gente que no tiene ni experiencia ni sirvieron en el ejército, no tienen derecho y no deben ir al ejército. Claro que yo soy miembro de la defensa territorial, pero eso no significa que yo tomo la ametralladora. Hay muchas tareas que nosotros hacemos, excepto de participar en las batallas. Nosotros como voluntarios ayudamos al ejército, patrulamos por las calles para controlar el control urbano. Aquí hay mucha, de verdad, y incluso cavamos trincheras y solo el ejército profesional está en las posiciones militares. Te pregunto, Alexander, ya por último, aquellos que han logrado salir de Ucrania, aquellas personas que se han ido a otros países, primero, ¿cuáles son los países que la están recibiendo? Y si hoy es fácil salir de Ucrania o están muy complicadas las rutas internas, ¿cómo están los pasos fronterizos también? Sí,
Sí, la mayoría de los ucranianos quien decidió evacuarse están en Rumanía y en Polonia. Son países vecinos de Ucrania. La mayoría de la gente se queda en el territorio ucraniano. Es claro que es bastante difícil viajar al parte oriental porque incluso varias puentes fueron destruidos para frenar el avance ruso. Pues sí hay colas en el frontera, a los campos de refugiados. De verdad, nuestros vecinos como polacos y romanos nos ayudan muchísimo. De verdad, son relaciones amistosas, amigos. Finalmente, Ucrania puede ver qué países son de verdad nuestros vecinos que nos ayudan cuando hay problemas, cuando tenemos problemas, y qué vecinos y qué países son nuestros enemigos que luchan contra la paz y la estabilidad en mi país. Pues sí, la gente en su mayoría se queda en las regiones occidentales, pero por ahora yo no veo ningún crisis, ningún éxodo masivo. Mucha gente también se queda en la capital, más o menos tranquilo aquí por ahora. Alexander, ¿cómo está siendo las respuestas de la ONU, la respuesta también de la OTAN, perdón, la respuesta de la OTAN y de la Unión Europea? Me quería referir a la Unión Europea. ¿Cómo está esa petición que firmó el presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, para pedir ser tomado como miembro de la Unión Europea? El Parlamento Europeo en su mayoría votó a favor de la decisión del presidente Zelensky. Pues el proceso de integración de Ucrania a la Unión Europea finalmente empezó. La OTAN y la Unión Europea nos ayudan muchísimo con los armamentos porque nosotros realizamos que los soldados de la OTAN no van a llegar a combatir con nosotros, contra rusos. Lo único que pueden es ayudarnos con los armamentos ofensivos, con la ayuda humanitaria. Eso lo necesitamos. Y el gobierno transmite el mensaje que hay que ayudarnos con los armamentos para que nosotros seamos posible a frenar ese avance, porque hay mucha gente con experiencia que sí quiere ir al frente, pero le falta armamentos, porque no es posible armar toda la población. Le falta armamentos, es un problema grave. Y por eso nosotros dirigimos a todo el mundo para que nos ayuden. Le falta chalecos antibalas, las ametralladoras, los misiles antitanques, etcétera, algo así. Bien. Alexander, ¿por qué siempre que vemos estos procesos de invasión, estas guerras, sabemos que el enemigo lo primero que busca cuando invade un lugar es cortar la energía eléctrica, es cortar el internet, es cortar el servicio de agua para diezmar a la población que está invadiendo? ¿Por qué en este caso, en esta invasión rusa hacia Ucrania, todavía ustedes tienen luz, todavía tienen internet, todavía los servicios básicos están garantizados? ¿A qué crees que se debe esa situación? Eso porque los rusos fracasaron a hacer un blitzkrieg, un relámpago, durante los primeros 2 días. Ahora mismo Ucrania resiste de forma muy fuerte. Claro que las ciudades cerca de la frontera con Rusia varias ciudades son completamente destruidas. Y ahí hay el problema con comunidades, pero por ahora, eso porque Ucrania todavía protege la estructura crítica, tal como la red telefónica, las comunidades. Eso nosotros protegemos porque si eso perdemos, eso va a provocar un caos aquí, una destabilidad, pero por lo menos aquí lo tenemos y funciona de forma perfectamente. Claro, a nosotros nos llega información que la ONU estaría confirmando que Rusia tomó una de las centrales nucleares más grandes allí ubicada en el continente europeo y por supuesto que también pertenece a suelo ucraniano. ¿Tenés esta información? ¿Sabés qué puede pasar a partir de esta situación, Alexander? Sí, pues se llama Enerhodar. Está situada cerca de la ciudad Zaporizhia, en el parte oriental. Las tropas rusas se acercaron, se quedan cerca de la planta, pero hay la resistencia y también los trabajadores de la planta se fueron desde la planta y se quedan cerca de la entrada al territorio de la planta. Y claro que si los rusos van a ocupar o van a
atacar esa planta, eso puede provocar de verdad un desastre nuclear, porque es difícil controlar las acciones del ocupante. Por ahora hay batallas cerca de la planta, pero yo creo que nosotros vamos a salvar nuestro control sobre la planta. Bien, Alexander, te pregunto, ¿qué hora es allí en este momento en Ucrania y a qué hora empieza el toque de queda? ¿Desde qué momento no puede circular ningún civil por las calles del país? Es 5:20, 5:14, sí, 5:20, y el toque de queda se empieza en 1 hora y media, a las 7 de la tarde. En 2 horas y media, a las 8 de la tarde, es prohibido salir a la calle, porque hay las patrulleras armadas, la policía circula por las calles, la defensa territorial también, y solo nosotros podemos salir a la calle si se dirigimos al refugio. Bien. Hay que demostrar los documentos, pero de verdad nosotros entendimos que también las Fuerzas Armadas son cansados, nerviosos, pues claro. Nadie sabe quién es quién. Pues si yo puedo ser un ciudadano ucraniano, pero también ellos no crean, porque hay muchos saboteadores, espíos, claro, prorrusos en la capital, pues mejor quedarse en la casa para que no provocar ningún conflicto, ninguna provocación, que es peligroso. Están armados, pues. Sí, el gobierno nos ordenó a quedarse en la casa porque pueden de verdad disparar sin aviso. Alexander, muchas gracias por estos minutos. Fuiste muy amable. Te enviamos un fuerte abrazo. Ojalá cese pronto esto y ojalá Ucrania y todo el pueblo ucraniano pueda volver a autodeterminarse y que los gobiernos transcurran con total normalidad. Te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por la solidaridad, tus palabras. Gracias, querido. Abrazo enorme. Bueno, hasta allí la palabra de Alexander. Casi 25 minutos. Estoy charlando con Alexander, la verdad, extremadamente generoso de su parte. Alexander Slipchuk, él es analista político del Instituto de Ucrania de Política Internacional y miembro de la Defensa Territorial del Ejército Ucraniano. A ver, para poner un poquito en contexto, Alexander es un licenciado en Ciencias Políticas, como se estudia acá en Argentina, en La Rioja, y además es miembro de la Resistencia